Sí, mi poesía es fundamentalmente urbana, aunque en ocasiones se desplaza a la naturaleza, pero yo soy un individuo que vive en la ciudad y para quien las ciudades representan el más hermoso de los paisajes. Necesito las avenidas, necesito los parques de la ciudad, necesito el paisaje de las tiendas y en definitiva soy un urbanita. Y escribo de lo que veo, de lo que tengo cerca, de lo que me rodea. Y en lo que respecta a la filosofía todavía he sido más desordenado, he ido probando por aquí y por allá y me han interesado siempre los llamados filósofos poetas o filósofos escritores. En la antigüedad clásica casi todos los grandes filósofos o eran poetas o eran grandes narradores, pero eso con el tiempo se fue perdiendo y fue entrando otro tipo de escritor filosófico. Afortunadamente esa escuela, digamos, del escritor poeta o del escritor literato no se perdió del todo y a mí siempre me han interesado ese tipo de filósofos como Nietzsche, como Schopenhauer, esa escuela de grandes escritores al mismo tiempo que grandes pensadores. A mí me parece que el vitalismo nietzscheano, esa reivindicación de la vida como una fuerza salvaje, primigenia y como lo más importante, está en muchos de mis poemas, ¿no? Porque participo de esa misma idea vitalista de la existencia. A la velocidad de la luz, las cosas transcurren para mayor gloria de la velocidad, no de la luz. Sí, yo creo que hay un carácter sentencioso en muchos de mis poemas, que hay una aproximación a veces al verso que quiere participar del aforismo. El aforismo tiene una gran virtud que es la rotundidad y que es la extrema concisión. Yo creo que para abrir un poema o en mitad de un poema, para fijar la atención del lector o para concluir un texto, aproximarnos a ese tipo de verso sentencioso y rotundo es una buena forma de fijar el poema.